Clara se despertó sobresaltada en medio de la noche. Una sensación extraña la envolvía, como si una mano invisible le apretara el pecho. Miró el reloj en su mesa de noche y vio que eran las 3:33 de la mañana. Sin saber por qué, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aún medio dormida, se acomodó para volver a dormir, cuando de repente, su teléfono vibró sobre la mesita. Un número desconocido aparecía en la pantalla, iluminando la oscuridad de su habitación. Clara dudó un momento, su dedo suspendido sobre el botón de respuesta. Finalmente, decidió ignorar la llamada, pensando que sería un error o alguna broma estúpida de alguien que no tenía mejor cosa que hacer en plena madrugada. Sin embargo, la llamada se repitió 3 veces más en cuestión de minutos. Clara, cada vez más molesta, apagó el teléfono y se giró hacia la pared, intentando conciliar el sueño nuevamente. Pero, incluso con el móvil apagado, una inquietud persistente le impedía relajarse. Algo sobre esas llamadas la había perturbado profundamente, aunque no podía precisar qué. Al día siguiente, Clara se levantó con una sensación de cansancio que no pudo sacudirse. Mientras se preparaba un café, recordó las llamadas de la noche anterior y decidió encender su teléfono. Lo primero que vio fueron 4 mensajes de voz, todos de ese número desconocido. Vaciló antes de escuchar el primero, pero la curiosidad pudo más que su miedo. En el mensaje, solo se escuchaba un silencio profundo, como si quien estuviera del otro lado simplemente estuviera escuchando. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero continuó con el siguiente. De nuevo, silencio. Pero en el tercero, apenas perceptible, se escuchó un susurro, una voz distorsionada que no alcanzaba a entender del todo. En el cuarto mensaje, la voz era un poco más clara, pero las palabras seguían siendo incomprensibles. Intranquila, Clara borró los mensajes y trató de convencerse de que no era nada. Pero una parte de ella, una que no quería admitir, sentía que algo no estaba bien. Durante el día, trató de ignorar esa sensación de inquietud, enfocándose en su trabajo y sus tareas diarias. Sin embargo, conforme caía la noche, comenzó a sentirse cada vez más nerviosa. Esa noche, se acostó temprano, decidida a no dejarse afectar por los eventos de la madrugada anterior. Pero, al igual que la noche anterior, se despertó a las 3:33 de la mañana, como si una fuerza invisible la hubiera sacado de un sueño profundo. El teléfono vibró de nuevo, el mismo número desconocido iluminando su pantalla. Esta vez, Clara decidió responder. Con el corazón latiendo con fuerza, deslizó el dedo por la pantalla y dijo hola, en un susurro apenas audible. Del otro lado, solo escuchó el mismo silencio profundo de los mensajes. A punto de colgar, una voz distorsionada habló. Clara. La voz era baja, casi un susurro, pero sonaba cargada de una malevolencia que la hizo estremecer. Sin esperar más, colgó rápidamente y lanzó el teléfono al otro lado de la habitación. Su respiración se volvió errática mientras trataba de entender lo que acababa de ocurrir. No conocía a nadie que pudiera hacerle una broma así, y la forma en que esa voz pronunció su nombre le dejó una sensación de terror absoluto. Durante el día, Clara no podía concentrarse en nada más. La voz seguía resonando en su cabeza, y la sensación de que algo la acechaba era cada vez más fuerte. Decidió investigar sobre el número que le había llamado, pero no encontró nada. Buscó en foros de internet, intentando encontrar alguna explicación lógica, pero lo único que encontró fueron historias de otras personas que habían recibido llamadas similares a las 3:33 de la mañana. En todos los relatos, las llamadas venían de números desconocidos y las voces susurraban sus nombres o les decían cosas perturbadoras. En algunos casos, las personas que respondieron las llamadas desaparecieron sin dejar rastro. En otros, comenzaron a tener pesadillas horribles, hasta que finalmente se volvieron locos o murieron en circunstancias misteriosas. Clara sintió un nudo en el estómago. No quería creer en esas historias, pero no podía ignorar las similitudes. Decidió apagar su teléfono antes de irse a dormir esa noche y dejarlo en la cocina, lo más lejos posible de su habitación. Se metió en la cama, convencida de que si no escuchaba las llamadas, no pasaría nada malo. Pero, al igual que las noches anteriores, se despertó a las 3:33 de la mañana. A pesar de que el teléfono estaba apagado y en la cocina, sintió una vibración en su almohada, como si alguien la estuviera llamando. Se levantó de un salto, temblando, y fue a la cocina. Su teléfono seguía apagado, pero la pantalla se encendió de repente, mostrando una nueva llamada del mismo número. Aterrorizada, Clara corrió hacia su cuarto, cerró la puerta con llave y se metió debajo de las mantas. El teléfono seguía sonando, el timbre penetrando la puerta cerrada como si estuviera justo al lado de su cama. Trató de no escuchar, de no pensar en la voz que podría estar esperándola del otro lado. Finalmente, el timbre cesó y Clara exhaló aliviada. Pero entonces, escuchó algo que la hizo detenerse en seco. Un susurro bajo su cama.
La voz, distorsionada y llena de maldad, susurró su nombre, Clara. El miedo la paralizó, su respiración se detuvo y su corazón parecía latir en sus oídos. No podía moverse, no podía gritar. Todo lo que podía hacer era escuchar mientras la voz continuaba susurrando desde la oscuridad. Clara no se atrevió a moverse. Cada segundo que pasaba, el susurro debajo de su cama se hacía más claro, más insistente, como si el ser al otro lado supiera exactamente cómo infundirle miedo. La voz repetía su nombre una y otra vez, pero ahora entrelazaba otras palabras, algunas en un idioma que Clara no entendía. Se obligó a levantarse, sus piernas temblando mientras retrocedía hacia la puerta. Cada paso que daba parecía resonar en la habitación, y la voz seguía, cada vez más alta, más cercana. Al llegar a la puerta, Clara giró la llave rápidamente y salió corriendo al pasillo, cerrando la puerta de un golpe. Pero incluso desde allí, podía oír la voz, apenas un susurro, pero insistente y perturbador. Sin saber qué más hacer, Clara bajó las escaleras rápidamente, dirigiéndose hacia la cocina donde había dejado su teléfono. Cuando llegó, el móvil estaba sobre la mesa, ahora completamente apagado y sin señal de haber sonado. Sintió un escalofrío al darse cuenta de que no había forma de que el teléfono hubiera funcionado estando apagado. Algo más estaba jugando con ella. Pasó el resto de la noche en la sala, todas las luces encendidas y su mirada fija en la puerta del dormitorio al final del pasillo. No se atrevía a dormir, por miedo a lo que pudiera ocurrir si cerraba los ojos. La noche pasó lenta, cada minuto una eternidad de miedo y paranoia. Cada sombra parecía moverse, cada ruido la hacía saltar. Sentía que estaba perdiendo la cordura. Finalmente, el amanecer llegó, y con él, un falso sentido de seguridad. Clara decidió que no podía quedarse en esa casa ni un minuto más. Empacó apresuradamente una maleta con algunas pertenencias y se dirigió a la puerta. No sabía a dónde iría, pero cualquier lugar sería mejor que allí. Sin embargo, al llegar a la puerta, se detuvo en seco. Un pensamiento la golpeó con fuerza. ¿Y si lo que la estaba acosando no se limitaba a su casa? ¿Y si era algo que estaba atado a ella, algo que había desatado al responder esa primera llamada? La duda la paralizó, pero no tenía tiempo para reflexionar más. Tenía que salir de allí. Abrió la puerta y corrió hacia su coche, subiendo rápidamente y cerrando con seguro. Encendió el motor y salió disparada hacia la carretera. No tenía un destino en mente, solo quería alejarse lo más posible. Condujo sin rumbo durante horas, intentando calmarse, pero la sensación de ser observada no la abandonaba. Mientras conducía, el reloj del coche marcaba las horas que pasaban, acercándose lentamente a la medianoche. Clara se obligó a mantenerse despierta, a pesar del cansancio que la embargaba. Decidió parar en una estación de servicio para comprar algo de café y tomar un respiro. Mientras se servía una taza caliente, miró el reloj en la pared de la tienda. Faltaban solo 5 minutos para las 3:33 de la mañana. El pánico la invadió de nuevo, pero antes de que pudiera reaccionar, su teléfono sonó en su bolsillo. Con el corazón en la garganta, lo sacó y vio que el número desconocido estaba llamando otra vez de nuevo. Clara sintió como si un frío helado le recorriera la espalda. En ese momento, la realidad parecía distorsionarse a su alrededor. El aire se volvió denso y opresivo, y un zumbido bajo llenó sus oídos, como el sonido de 1000 voces susurrando desde alguna dimensión oscura. El cajero de la tienda, un hombre mayor con una mirada cansada, notó el cambio en su expresión y se acercó con cautela. ¿Estás bien?, preguntó, su voz temblando ligeramente al notar la atmósfera extraña que los rodeaba. Clara no pudo responder. Sus ojos estaban clavados en la pantalla del teléfono, y su dedo temblaba sobre el botón de respuesta. «No contestes», exclamó el cajero con una urgencia repentina. «No contestes esa llamada». Clara lo miró, confundida y aterrorizada. ¿Cómo sabía él lo que estaba sucediendo? ¿Cómo podía entender el horror que estaba viviendo? Sin embargo, antes de que pudiera decidirse, su dedo, movido por una fuerza más allá de su control, tocó la pantalla. El teléfono se conectó, y la llamada fue respondida. El zumbido se intensificó, y Clara sintió como si el mundo a su alrededor comenzara a desmoronarse. La luz en la tienda parpadeó violentamente, y las sombras en las esquinas parecieron cobrar vida, retorciéndose y alargándose hacia ella. El teléfono, pegado a su oído, estaba helado al tacto, como si estuviera hecho de hielo. Y entonces, la voz volvió, más fuerte y clara que nunca. «Clara, finalmente estás lista para escuchar». Era la misma voz distorsionada que la había llamado antes, pero ahora sonaba más real, más presente, como si la persona estuviera justo detrás de ella, susurrándole al oído. Clara giró sobre sus talones, esperando ver a alguien, pero la tienda estaba vacía excepto por el cajero, que ahora miraba con una expresión de puro terror. «¿Quién eres?», gritó Clara al teléfono, su voz temblando tanto de miedo como de desesperación. «¿Qué quieres de mí?».
La risa que siguió era fría y cruel, como el sonido de cristales rompiéndose en una tormenta helada. Solo quiero jugar, Clara. Tú respondiste, y ahora estás en mi juego. Las reglas son simples, debes encontrarme antes de las 3:33 de la mañana o nunca saldrás de aquí. Clara miró el reloj en la pared, que ahora marcaba las 3:31 de la mañana. 2 minutos. Tenía 2 minutos para entender lo que estaba sucediendo y encontrar una salida. Sin pensarlo 2 veces, dejó caer el teléfono y corrió hacia la puerta, pero cuando la abrió, se encontró de nuevo en la tienda, de cara al cajero que parecía tan perdido como ella. Esto no es real, murmuró Clara para sí misma, tratando de convencerse. Esto no puede ser real. Es real, dijo el cajero, su voz apenas un susurro. Es tan real como tú y yo. He visto esto antes. Siempre sucede igual. La gente contesta la llamada, y entonces, están atrapados. Clara sintió que la desesperación la envolvía. ¿Qué hago?, preguntó, su voz llena de lágrimas. ¿Cómo salgo de aquí? El cajero negó con la cabeza. No puedes salir. No hasta que lo encuentres, pero nadie ha sobrevivido antes. Nadie. Las luces parpadearon de nuevo, y Clara sintió un tirón en el estómago, como si una fuerza invisible la estuviera arrastrando hacia un abismo. ¡Ayúdame!, gritó, pero el cajero ya no estaba. La tienda estaba vacía, sumida en una penumbra inquietante. Y entonces lo vio. Una figura oscura se materializó en el centro de la tienda, su forma apenas visible en la penumbra. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, y su sonrisa era una mueca grotesca de maldad. Clara retrocedió, pero la figura se movió hacia ella con una rapidez imposible, cerrando la distancia en un parpadeo. Es demasiado tarde, susurró la voz, ahora proveniente de todas partes a la vez. El tiempo se ha acabado. El reloj marcó las 3:33 de la mañana, y en ese instante, el suelo bajo Clara se abrió, y ella cayó, cayendo en un vacío interminable. El aire a su alrededor se convirtió en un grito ensordecedor, y todo a su alrededor se desvaneció en una oscuridad infinita. Intentó gritar, pero no salió ningún sonido de su boca. Sentía que su cuerpo se desgarraba, que su alma era arrancada de su ser. Y entonces, todo se detuvo. Clara abrió los ojos. Estaba de nuevo en su habitación, en su cama, como si nada hubiera pasado. El reloj en su mesa de noche marcaba las 3:34 de la mañana, respiró profundamente, tratando de calmar su corazón acelerado. Solo fue un sueño, se dijo a sí misma, cerrando los ojos de nuevo. Solo fue un sueño. Pero cuando abrió los ojos de nuevo, su teléfono estaba en su mano, y en la pantalla, el número desconocido estaba llamando. Con un grito ahogado, Clara intentó tirar el teléfono, pero se quedó pegado a su mano, como si estuviera fusionado con su piel. La pantalla se iluminó con un resplandor rojo, y las palabras 3:33 de la mañana aparecieron, parpadeando sin cesar. La voz regresó, ahora más clara y más aterradora que nunca. Esto no es un sueño, Clara. Esto es el final. Antes de que Clara pudiera reaccionar, el teléfono se calentó en su mano, ardiendo con una intensidad que la hizo gritar de dolor. Intentó soltarlo, pero sus dedos no respondían. La pantalla se volvió negra, y la voz susurró por última vez. Te advertí que no respondieras a la llamada. Clara sintió un dolor agudo recorrer su brazo, extendiéndose por todo su cuerpo. Su visión se nubló, y su corazón se detuvo en un latido final. En la oscuridad, lo último que escuchó fue el sonido de un teléfono sonando, marcando las 3:33 de la mañana, una y otra vez. Y entonces, todo se apagó.